saludar al doctor Jimmy Ríos Palacio. Él es psiquiatra y gerente del Instituto del Sistema Nervioso de Risaralda con magíster en Psicología Clínica de la Universidad del Norte. Invitamos al doctor Ríos para hablar de los famosos TOCs, de los trastornos obsesivos compulsivos. Doctor, bienvenido a Salud y Algo Más. Hola Camila, hola Carolina, un cordial saludo para ustedes y la audiencia de la W Radio. En para nada, no sé si lo podamos bautizar, Marnues. Perfecto. Gracias por la invitación a Salud de Algo Más, un programa pues que propicia espacios educativos en salud para toda la población. Sí, doctor, mire que estábamos hablando acá internamente y decíamos, ¿será que todos o muchas personas pueden tener TOCs? ¿Por qué lo digo? Porque hoy que yo leía sobre los trastornos obsesivos compulsivos, podría pasar que me identificara con alguno. Digamos, a mí me gusta que las cosas estén ordenadas así, tal cual, de esa forma. Entonces, en mi casa, todo tiene que estar en el lugar que es, en tal cosa. Y muchas personas tienen diferentes TOCs, que no pueden ver tal cosa desordenada, que tienen que lavarse las manos. Entonces, ¿podríamos decir que gran parte de la población tiene este tipo de trastorno? Yo creo que aquí es importante empezar por hacer una claridad entre lo que es o lo que nosotros comúnmente llamamos en nuestro lenguaje la obsesión, ¿sí?, de la idea obsesiva clínica. Y digamos lo siguiente, es muy, muy común escuchar entre amigos, en diferentes espacios de diálogo, decimos, Carlos está obsesionado con el partido. O Anita, por ejemplo, está obsesionada con el curso de X o de Y. O tal persona vive obsesionada con poder salir con Andrés. O a mí me encanta o estoy obsesionada con mantener mis camisas de esta o aquella forma. Yo creo que con estas oraciones, en principio, lo que estamos tratando de decir es que nos gusta, que deseamos algo, ¿sí? Que esa persona que está diciendo desea algo sobre lo que quiere. Y resalto la palabra deseo en los términos positivos, es decir, querer alcanzar algo. Ahora bien, en términos médicos, la palabra obsesión la utilizamos ampliando un poquito más el sentido que expone la Real Academia de la Lengua, cuando dice obsesión, idea fija y persistente que ocupa el pensamiento. Y lo que hacemos es extenderlo un poco y decimos que en términos del trastorno mental, no solo son ideas, sino que pueden ser imágenes o impulsos. Dos, que además de ser persistente, son intrusivos, o en términos generales se nos meten en la cabeza. Son ideas que no deseamos, no las buscamos y que yo creo que esto es la clave, nos generan muchísima angustia. Y tercero, que a pesar de todo lo que hagamos por evitarlas, por suprimirlas, por cambiarlas, por ignorarlas o incluso neutralizarlas, pues va a ser muy complicado sacarlas de nuestra mente. Yo creo que entonces ahí radica la obsesión, la diferencia. La obsesión de la bebida oscura, fría, con hielo, papitas y hamburguesa, el deseo de eso, de una idea que nos angustia, que no somos capaces de sacarla de la cabeza y que tiene diferentes temáticas como la que tú comentabas. Mire, doctor, yo le quiero preguntar la diferencia entre ser disciplinado y obsesivo compulsivo. Porque yo veo, por ejemplo, en mi caso, y me gusta poner casos para que la gente entienda un poco, soy excesivamente organizada y psicorrígida. ¿Podría decirse, doctor, que yo tengo un trastorno obsesivo compulsivo? ¿O cuál sería la diferencia con una disciplina tan militar? No solo mía, sino de diferentes personas que puedan estar escuchando el programa. Yo creo que la diferencia radica en eso, en la disciplina. Cuando una persona es disciplinada, comillas, se goza ser disciplinada, le gusta ser disciplinada porque con eso cumple una serie de objetivos que tiene propuesto, ¿cierto? Cuando uno es obsesivo y cuando tiene un trastorno obsesivo, uno no se goza del trastorno obsesivo, uno sufre el trastorno obsesivo, uno no es ordenado porque le gusta ser ordenado, sino porque a través del orden trata de disminuir la angustia. Yo creo que esa es la diferencia, la angustia que genera, el malestar que genera y la disfuncionalidad que genera. Sí, doctor, ¿cuáles son los trastornos más comunes, los que más le llegan a usted al consultorio?
Yo creo que aparece mucho lo que tú decías, el tema recurrente de la suciedad o de la contaminación, o el tema de la asimetría o de la inexactitud, estar muy pendiente de cometer errores, de pronto de hacerse daño o hacerle daños a otros, o cometer actos sacrílegos en términos religiosos, o preocupaciones por actos sexuales que yo mismo califico como indebidos. Esas son digamos que el grueso de las ideas obsesivas que aparecen con mayor frecuencia. Doctor, aquí hay otra cosa que nos están preguntando y nos dicen, mire, muy buenas tardes, ¿cómo hacer para que la familia y la pareja tengan empatía con quien tiene TOC? TOC es, para las personas que no saben, es el diminutivo de trastorno obsesivo compulsivo. Pues lo primero es educar a la familia. Lo primero es reconocer que cuando yo tengo un trastorno, asimilémoslo a una enfermedad. Y nadie es culpable de una enfermedad que uno padezca. Por lo tanto, si yo tengo una enfermedad, si yo tengo un trastorno mental, la idea es encontrar todo un grupo de apoyo, y los primeros llamados a apoyarme son mi familia, mi pareja, ¿cierto? O las personas que hacen parte de mi núcleo, son los primeros a apoyarme en hacerme el tratamiento y asistir a las terapias que debo asistir. Estar enfermo de cualquier enfermedad no es algo que uno desee, no es algo que uno, vuelvo y digo la palabra, se goce, es algo que uno sufre. Entonces los trastornos mentales no son gozosos, son dolorosos, y es algo que pues al primero que afecta es al paciente, por supuesto, y la familia debería estar al lado para apoyar la recuperación del paciente. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es educar alrededor de eso. No sé si me das otros 2 segundos y digo que incluso uno mismo como paciente es comprensible el temor que pueda tener alrededor de padecer un trastorno mental, porque es digamos que cultural el que lleguemos a pensar que la gente piense que estoy loco, que no soy apto para esto o para aquello, o que soy una persona débil, o que no tengo carácter, o que no soy inteligente, o que no tengo capacidad para hacer lo que me propongo, o que soy una persona en la que no se puede confiar, o que no se puede hacer amigos. Todas estas son ideas que se han asentado en nuestra cultura por el estigma que da el desconocimiento. Para nada padecer una enfermedad o un trastorno mental es sinónimo de locura, es sinónimo de sufrimiento. Y creo que todos nosotros como sociedad lo que debemos hacer frente al sufrimiento es ser empáticos y procurar las mejores herramientas para tratar ese sufrimiento. Doctor, vamos a ir a nuestras líneas telefónicas. Ahí está Héctor, que tiene una pregunta para usted. Héctor, adelante. Gracias, buenas tardes. Por favor, ¿me puede explicar si hay alguna diferencia entre TOC y adicción? TOC y adicción. ¿La entendí bien? Sí, así TOC es. Y adicción. TOC y adicción. Muy bien. La adicción, digamos que la adicción es perdóneme la palabra, pegarse, adherirse a X o Y cosa. Esa X o Y cosa puede ser un medicamento, puede ser una sustancia psicotrópica, puede ser el alcohol, puede ser el café, en fin, adicción incluso a los juegos, etcétera. Y lo que existe allí es la necesidad de mi cerebro, me empieza a pedir o me empieza a mostrar la necesidad de acudir nuevamente a esa cosa de la que me estoy volviendo adicta o de la que soy adicta, ¿sí? 1, 2. En la medida que pasa el tiempo, voy necesitando una serie de mayor cantidad, es lo que llamamos nosotros tolerancia, mayor cantidad de esa sustancia o de contacto con eso, porque mi cerebro ya no alcanza el goce que alcanzaba al inicio. Es decir, me voy volviendo más tolerante, pongámoslo en el ejemplo de la sustancia,
me voy volviendo más tolerante a esa sustancia, por lo tanto voy requiriendo más frecuentemente o más cantidades de esa sustancia. Y 3, paulatinamente voy, digamos, invirtiendo una gran cantidad de tiempo y perdiendo una gran cantidad de funcionalidad en cubrir esa adicción, ¿sí? Y lo cuarto es que cuando me retiran una sustancia, puedo presentar síntomas físicos y síntomas psicológicos de abstinencia. En el TOC no sucede eso. En el TOC lo que sucede es que, digamos así, de repente comienzan a aparecer una serie de ideas, como lo decíamos al principio, que yo no busco, que yo no deseo, con las que yo no comulgo, o no estoy de acuerdo, pero sé que son mías, y que me generan mucha angustia. Y entonces cuando aparecen esas ideas, pues generalmente aparece la compulsión. La compulsión, que es un acto que yo ejecuto, sea físico o sea mental, que lo ejecuto de una manera repetitiva con el fin de aplacar un poco la idea que tuve. Ejemplo que tú decías al principio es, yo tengo una idea obsesiva en términos de la simetría de las cosas y no puedo empezar mi jornada o mi actividad hasta que yo no organice adecuadamente mi libreta 3 o 4 veces para dejarla en el punto que quería. Por ejemplo, u otro ejemplo, puedo, antes de entrar a mi trabajo, por la idea que tengo que algo malo me va a suceder en mi trabajo, golpear la puerta 3 veces y siempre lo tengo que hacer. Son ejemplos. No necesariamente el que golpea la puerta 3 veces tiene algo, ¿no? A lo mejor está tocando la puerta para que le abran, por ejemplo. Mire, doctor, le quiero preguntar una cosa, aprovechando que estamos hablando ya de este tema y a veces tiende a tener como un poquito de confusión porque la gente dirá, bueno, pero entonces al fin que soy obsesiva, soy compulsiva, soy organizada, y le pregunto lo siguiente: las personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo, ¿necesariamente deberían ser medicadas? Ok, entonces entremos al capítulo de tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. Todo trastorno mental debería ser tratado. Y existen 2 líneas de tratamiento. Y eso aplica para el TOC. Las 2 líneas de tratamiento generales son la psicoterapia, por un lado, y por el otro lado, lo psicofarmacológico. Generalmente, en el trastorno obsesivo compulsivo, por la intensidad de los síntomas, se necesitan las 2 líneas al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, tanto la psicoterapia, especialmente de línea cognitivo-conductual, como los psicofármacos, se utilizan de manera conjunta para el tratamiento de la obsesión y la compulsión. Ok, pero vea, doctor, yo quiero preguntarle exactamente eso. ¿Podemos decir entonces que el TOC tiene cura? ¿O que es una enfermedad crónica que se tiene que tratar para toda la vida porque podría regresar en cualquier momento? El TOC es una enfermedad que debe tratarse y puede tener unos muy buenos resultados. Alrededor del 1º o 2º año de tratamiento, la persona puede recuperar toda su funcionalidad. Seguramente en ese momento uno podrá hacer un retiro de los medicamentos y paulatinamente de la terapia, pero eso no quiere decir que no pueda volver a aparecer, como cualquiera de las enfermedades en general. ¿Quién debe tratar este tipo de trastornos? ¿Psiquiatra, psicólogo, médico general? Ok, muy bien. Yo creo que el primero en enfocar el diagnóstico, lo primero es hacer el diagnóstico. Partamos de ahí. Logremos un muy buen diagnóstico. Un diagnóstico se hace en una entrevista clínica y ese primer diagnóstico debería estar asequible al médico general. Y ya, con el médico general como cabecera, entramos el equipo de psicología y entramos el equipo de psiquiatría para apoyar el tratamiento del paciente. Sí, doctor, vamos a ir a una... seguramente la interacción entre médico general, psicólogo y psiquiatra, pues seguramente beneficiarán o multiplicarán los resultados en relación con los resultados beneficiosos para el paciente. ¿Por qué? Porque seguramente va a haber más interacción con la familia, seguramente va a haber más interacción
mejor educación al paciente, etcétera, etcétera. Doctor Ríos, ahí está John, que tiene una pregunta para usted. John, adelante. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, pues, felicitaciones por este maravilloso programa. Mira, la verdad es que desde la época del COVID-19, pues hemos de pronto adquirido obsesiones con la limpieza. Mi esposa es obsesionada con la limpieza. Cuando llego a mi casa, que me lave las manos, listo, me lave las manos, vamos a almorzar, vuélvase a lavar las manos otra vez, y así por el estilo, tantas cosas. Entonces, no sé cómo poder uno de pronto que se calme ella con tanta obsesión de limpieza y con los virus. Entonces, eso es lo que de pronto no sé, no quisiera que fuera como tan estricta. Muchas gracias. Vale, John. Pues mira, habría que preguntarle a tu esposa cuál es el origen de esa idea que tiene sobre la limpieza, ¿cierto? Porque puede ser que simplemente ella quiera tener organizada su casa, quiera tener organizado todo su cocina, en fin, todo muy bien organizado y muy bien presentado, y le guste eso, lo disfrute. Recordemos que si hablamos de obsesión, ese mismo comportamiento no lo disfrutaría, sino que sufriría. Ella lo sufriría. Entonces yo creo que aquí lo que hay que hacer con tu esposa es precisamente, seguramente en una consulta médica, explorar el origen de esas ideas. Ahora, después de la pandemia, todos quedamos con la buena idea de tener unos buenos hábitos de aseo. Y eso está bien. Pero, vuelvo y digo, habría que hablar con tu esposa para mirar cuál es el origen real de esa idea. ¿Qué le sucede a ella y cómo se siente frente a esa idea? Mire, para poderlo doctor. clasificar. Señora. No, es que pensé que, como hizo una pausa, pensé que había terminado la idea. Ok. No, ya la terminé. Bueno, mi doctor, entonces, acá nos dice otro oyente, ¿se puede decir entonces que esto es hereditario? Ok. Existen, si bien no hay una claridad en el factor causal, si hay unos factores biológicos, unos factores neuropsiquiátricos, unos factores genéticos, que se habla en algunas áreas hasta del 15 al 20% de heredabilidad. También hay unos factores autoinmunes, y creo que es importante este pedacito, y es que también hay algunos factores relacionados con la gestación y el periparto. Y dentro de la gestación, creo que algo que todos los profesionales de la salud, cuando hablamos, nos referimos, y es al tabaquismo y el alcoholismo durante la gestación, ha tenido alguna asociación con la presencia de trastornos, con el desarrollo de trastornos obsesivo-compulsivos en la infancia y en la adultez. ¿Qué tan común es que una persona que tenga un trastorno obsesivo compulsivo desarrolle otro o tenga más de una compulsión solamente? Generalmente no es exclusiva. Digamos que, a ver si lo puedo colocar en palabras coloquiales. Nuestra mente produce una serie de ideas. Todo el tiempo estamos produciendo ideas. ¿Qué programa sigue? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pregunta sigue? Esto que tengo que organizar para mañana. En fin, nuestra mente está constantemente produciendo ideas. Y tiene una serie de temas para producir esas ideas. Cuando hay obsesión, las ideas se producen de manera irregular, llamémoslo de ese modo. Y las temáticas sobre las que pueden estar esas ideas pueden ser diversas. A veces es monotemático, pero a veces es diverso. Entonces, decir que es más grave cuando tiene muchas es menos grave cuando tiene una, pues no. Y no existe una forma de decir un trastorno obsesivo monotemático o trastorno obsesivo multitemático, no. Doctor, antes de despedirlo, yo quiero hacerle una preguntita. Cuando uno dice que alguien es comprador compulsivo, que compra y quiere estar todo el tiempo comprando y apenas le llega dinero, quiere comprar, ¿eso es un TOC? Es una compulsión de entrada, ¿cierto? Es una compulsión o es un acto repetitivo impulsivo, digámoslo hasta ahí. ¿Qué lo origina?
Ese es el punto clave. ¿Qué lo origina? ¿Por qué entra en ese acto impulsivo repetitivo? ¿Cuál es la explicación? ¿Qué explicación le da a la persona? No sabe manejar el recurso económico. Ok. O lo hace porque pensando que compra o pensando que acumula, pues eso le va a ayudar a mejorar una idea que tiene sobre la pobreza, por poner un ejemplo cualquiera. Entonces, no necesariamente cualquiera de los actos que hemos mencionado durante todo este diálogo significan diagnóstico de compulsión o significan diagnóstico de obsesión. Hay que explorar cuál es el origen de esa idea, cuál es la tipificación y las características de esa idea. ¿Qué tanta angustia o no le generan al paciente? Pues doctor Jimmy Ríos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Salud y Algo Más, y por favor cuéntele a todos los oyentes dónde pueden encontrarlo si quieren ampliar este y otros temas de psiquiatría. Nada, Camila y Carolina, de nuevo muchas gracias por la invitación a Salud y Algo Más. Pueden encontrarnos en el Instituto del Sistema Nervioso del Risaralda, en Pereira. Aquí tenemos 3 sedes disponibles para la atención especialmente en salud mental de nuestros pacientes. Y en redes sociales nos pueden seguir como @Instituto Nervioso del Risaralda.